Jesucristo, sino que nos miremos en un espejo, que tengamos la capacidad de ver la Biblia como un espejo, no nada más como un libro de historias, sino ver que la Biblia me está hablando a mí, ¿sí? Por eso hoy hablaremos de que Jesucristo muestra su gracia aun cuando a mí o cuando nos faltan, cuando a uno nos falta fidelidad. O sea, Dios es fiel a pesar de que yo no lo soy. Dios es bueno a pesar de que yo no lo soy. Dios es misericordioso a pesar de que algún día yo me levante sin ganas de ser o de mostrar misericordia. Dios es misericordioso conmigo. Y eso tiene que hacer algo en mi mente, en mi cuerpo. Tiene que cambiarme, tiene que moverme a lo bueno hacia Él. A no seguir aferrado en mi traición, a no seguir aferrado en mi infidelidad hacia Dios y hacia las personas con quien he hecho pactos. Porque todos los días somos tentados, en muchas ocasiones durante un día, somos tentados a ser infieles. ¿Sí? Llega el recibo y digo, ¿lo pago o no lo pago? ¿Sí? ¿Me espero unos días después o no? Hago algo, busco un descuento, hago la llorona, voy a que me lo subsidien. O sea, no quiero ser fiel, ¿verdad? Llega una oportunidad para ser honesto y decido ser infiel. Llega una oportunidad para ayudar a alguien y decido ser infiel. Llega una oportunidad para hablar de Cristo y decido ser infiel. O sea, la infidelidad no nada más es en el ámbito conyugal. La infidelidad tiene que ver con no hacer lo que Dios me está diciendo que es bueno, agradable y perfecto y que me va a ayudar y que va a bendecir mi vida y la vida de las personas que me rodean. De eso se trata, de entender el término fidelidad en ese contexto. Vamos con la que sigue, por favor. Entonces, si buscamos un diccionario y vemos la definición de traidor, seguramente encontraremos la foto de Judas, ¿verdad? ¿O pueden pensar en alguien más para estar ahí? Bueno, alguien dijo, ¿verdad? Que nosotros, ¿sí? En cada uno, pues sí, qué bueno que reconocemos nuestras faltas. Qué bueno que vayamos ante el Señor para pedirle perdón, ¿verdad? Por nuestras transgresiones. Porque como dice la misma palabra, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, pues órale, ¿verdad? Que tire pedradas. Pero como todos tenemos, como todos pecamos, como todos fallamos, necesitamos ir a la palabra de Dios, no como un buen libro de historias, sino como un espejo que me confronta, como la palabra de Dios viva y eficaz que penetra hasta partirme el alma y partirme el corazón y hacerme entender que no puedo ser hallado falto de fidelidad. Y si fallo, puedo arrepentirme. Y si fallo, puedo buscar al Señor. Entonces, el Señor nos quiere hablar sobre esto el día de hoy. Pero aún así con las fallas de Judas, Cristo lavó sus pies. Cristo extendió su gracia sin reproches, le sirvió. Si podemos poner en nuestra mente la figura de alguien que nos hizo daño, que nos traicionó, que nos dañó, que nos lastimó mucho. Porque todos tenemos a lo mejor a un Judas en nuestra mente, o nosotros fuimos un Judas para alguien también. ¿Sí? Entonces, si podemos poner a esa persona en nuestra mente, Dios nos pide que extendamos gracia.
A lo mejor nosotros pensamos que no se merece ni que lo salude, pero Dios me dice, sí, salúdalo, bendícelo, sea amable. ¿Tiene hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. ¿Está en la cárcel? Visítalo. ¿Está en el hospital? Ayúdalo. ¿Por qué? Exactamente. De eso se trata esa parábola que el Señor le está mostrando. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, dice el Señor Jesucristo, a mí lo hiciste. Entonces se trata de eso. Se trata de eso. Sí, hermano. Estaremos engañando nuestro corazón, o es la necedad y la tendencia de la fe, porque cuántas veces hemos recibido la misma instrucción, incluyendo usted, que se para frente y transmite el mensaje de exhortación para que imitemos a Cristo en su carácter. Entonces, ¿es una disponibilidad innata o es una actitud natural del ser humano? O sea, porque dice ahí Corazín, ¿quién os conoce? Entonces, ¿acaso estaremos engañando nuestro propio corazón por la postura que tomamos? Si el Señor constantemente nos ofrece la oportunidad de tener empatía, de servir, mostrar bondad, ser misericordioso, aplicar justicia y lo omitimos, o sea, ¿qué está pasando con nosotros entonces? Sí. Pues cada uno podemos responder esa pregunta en lo personal. ¿Qué está pasando con nosotros, verdad? ¿Por qué Dios no está llegando hasta ahí? ¿Por qué no estamos permitiendo que Cristo llegue hasta mi cuarto de traición? Y ese cuarto de traición, ¿por qué yo no dejo que Cristo entre y lo destruya o lo limpie o lo cambie? Porque yo no estoy permitiendo que entre hasta ese cuarto donde hay mucha infidelidad, esa recámara de infidelidad o ese cuarto de traición. ¿Por qué no estoy permitiendo que Cristo llegue hasta ahí? Que cada uno de nosotros podemos pensar y reflexionar, ¿verdad? Si nos estamos deleitando en ese pecado o vamos a permitir que Cristo nos cambie. En este caso, todos fallamos. O sea, sí sabemos que todos fallamos. O sea, todos fallamos, pero no todos se arrepienten. Algunos no creen en el arrepentimiento. Pueden creer en Dios, pueden creer en Cristo, pero no creen en arrepentirse, en pedir perdón. No lo creen necesario. Y entonces Dios no obra, Dios no trabaja. Dice la Biblia que al altivo Dios mira de lejos. ¿Sí? Y la altivez es una señal de la caída, o sea, está cerca la caída. Entonces, con todas esas advertencias que nos da la palabra del Señor, o sea, necesitamos ubicarnos, ¿sí? Ubicarnos y pensar, o sea, que si Cristo lavó sus pies, los pies de Judas, extendió su gracia, lo invitó a la mesa, lo invitó a la mesa para que celebrara la Pascua con él. A lo mejor como el último gesto de Judas, ante Judas más bien, un gesto de amor, de mira, estás aquí, estás conmigo, estás con los demás. Eso debió haber hecho algo en la mente de él, de Judas, pero él decidió no abrir, no abrir su corazón a Cristo. Igual nosotros decidimos a veces aferrarnos en nuestro pecado, ¿verdad? Decidimos aferrarnos en que no, ¿por qué? ¿Y por qué? Y nos vamos en lo malo en vez de buscar lo bueno. Entonces, Dios sigue siendo fiel, muestra su gracia a pesar de mi infidelidad, a pesar de que no hago lo correcto que tengo que hacer. Y cuando descubro que no hice lo correcto que Dios me pedía, pues lo que tengo que hacer es arrepentirme, ¿verdad? Y si yo veo que alguien no hace lo correcto conmigo, ¿qué tengo que hacer? Pues mostrar gracia,
mostrarle gracia, ¿verdad? Y entregárselo al Señor y decir, Señor, tú sabes, ¿verdad? Y bendecirle. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que muestran falta de fidelidad? La tendencia natural es a señalar, juzgarlo, tacharlo, como si yo nunca, ¿sí? Como si yo nunca. O sea, a veces creemos que nosotros no pecamos, pero sí lo hacemos. Pensamos que no fallamos. O sea, cuando estamos juzgando al que es infiel, estamos diciendo que yo no hago eso, cuando en realidad sí lo hago. Y a lo mejor, ¿saben cuál es la única diferencia? Que él ya fue descubierto y yo todavía no. Nada más, nada más. ¿Sí? Esa persona ya fue descubierta y yo no. Nada más. Por cuanto todos pecamos y estamos instituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con las personas que muestran falta de fidelidad? ¿Las enterramos vivas o les damos la mano para que se levanten? ¿Somos el Bernabé de nuestro propio traidor? ¿O somos los fariseos que cargan las piedras para lapidar? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Vamos adelante. Entonces, ¿cómo respondemos ante la persona que te lastima? ¿Cómo respondemos ante la persona que se lleva a tu cónyuge? ¿La que sigue? ¿Cómo respondemos ante la persona que se lleva tu idea, tu trabajo? ¿Cómo respondemos ante la persona que se lleva tu felicidad? Somos buenos para señalar lo que no está bien. Somos buenísimos para señalar lo que no nos gusta. ¿Sí? Y lo mostramos con nuestra actitud, lo mostramos con nuestro semblante, ¿verdad? Pero Dios nos dice, oye, pues todos ustedes, seres humanos, pecan. O sea, todos pecamos, pues nosotros como personas fallamos, ¿verdad? Y Él aún así nos ama, aún así entregó a su Hijo por nosotros para morir cruz y resucitar al tercer día y abrirnos las puertas del cielo para tener una morada celestial donde podamos disfrutar una eternidad con Él, a pesar de cómo soy, a pesar de mis luchas, de mis fallas. El Señor quiere tenerme allá. O sea, eso es gracia. A pesar de mis errores y mis debilidades y flaquezas, el Señor quiere que esté allá con Él. O sea, eso es gracia y eso tiene que hacerme entender entonces que yo también debo extender su gracia. ¿Sí? Su perdón. Entonces, ¿cómo respondemos ante el maltrato? ¿Cómo respondemos ante las faltas de respeto? ¿O cómo respondemos hacia lo que no nos agrada o no nos gusta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como les digo, ¿traemos nuestras piedras para lapidar o somos el Bernabé que va a creer, ¿verdad? Porque Bernabé creyó en Pablo. Bernabé creyó que Dios había transformado a Pablo y se puso en la brecha entre Pablo y los demás y lo defendió. ¿Y nosotros? A lo mejor pueden decir, bueno, pero Pablo no traicionó a Bernabé, pero ¿a cuántos más Pablo sí había traicionado y los había matado? Necesitamos simplemente imagínense la escena de Juan 18, ¿verdad? O sea, los demás discípulos y Jesús ven llegar a Judas. El impacto en los demás de es traicionando, se lo están llevando. O sea,
todo lo que pudieron pensar, ¿no? Todo lo que hizo en Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja. Ajá. A Malcolm no, ese no, ese era otro. Y toda la furia y los pensamientos que pudieron tener. Porque lo mismo pasa por nuestra mente. Cuando conocemos a alguien que ha traicionado o que nos ha traicionado, cuando alguien habla en nuestra contra o se levanta en nuestra contra, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo accionamos? Vamos adelante. Miren, Cristo nos pone el ejemplo de cómo debemos tratar a quienes no son fieles. Y esto es con gracia, ¿sí? Con gracia. Si sabemos hacer lo bueno, ¿qué dice la Biblia? Pues hagámoslo. No nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Sí. Entonces, Romanos 12 es un precioso capítulo de la Biblia donde nos habla de nuestro esfuerzo por presentarnos a Dios, ¿verdad? Como sacrificio vivo, santo, agradable, donde continúa hablando sobre los dones y donde nos da unas buenas lecciones de vida, de no dejarnos vencer por lo malo, sino vencer con el bien esos malos deseos, ¿sí? O sea, ¿cómo se vence la infidelidad? ¿Cómo se vence el deseo de traicionar? ¿Cómo se vence el deseo de hacer lo que no está bien? Salir corriendo, poniéndome una bolsa negra en la cabeza, escondiéndome en el carro, o sea, no saliendo a la calle, o sea, no, sino confiando en Cristo, ¿sí? Porque mi mente no puede pensar en algo que no tiene. Mi mente no se puede sujetar a algo que no la domina. Si Cristo no me domina, entonces me va a dominar la traición, me va a dominar la infidelidad, me van a dominar otras pasiones humanas, porque Cristo no me domina. Si yo rechazo a Cristo y le digo, quédate aquí en la casa mientras voy por el pan, quédate aquí en la casa mientras voy a trabajar, pues entonces allá otras cosas, otras pasiones me van a dominar. Sí, hermano. Hermano pastor, ejemplos bien prácticos. Cada ratito. Le dice el Señor Jesucristo, si te pegan en una mejilla, muéstrale la otra. Si te quitan la túnica, dale también la capa. Si te piden que lleves una milla, llévalo más lejos. Sí, sí, exacto. O sea, Dios nos pone, ¿verdad? Palabra, el cómo. ¿Cómo? Sí, y eso es mostrar el amor de Dios. Nos dio el ejemplo a seguir. Sí, entonces tratemos con gracia, así como Dios nos trata a nosotros con esa gracia y con ese amor. Vamos adelante. Exacto. Entonces, sabemos que esto es todo un desafío, porque muchas veces nos agrada tratar bien al que nos daña. ¿Sí? La reacción natural humana es patear al que nos daña o cerrarle la puerta de nuestra vida a quien nos daña, alejarnos o alejarlo a quien nos daña. Pero es todo un desafío, ¿verdad? Y sobre todo cuando es de la familia en la sangre, o es de la familia en la fe, o es un conocido del mismo barrio. O sea, es todo un desafío. ¿Sí? O sea, podemos tratar bien, podemos bendecir al que nos maldice. Lo dice la Biblia. Bendecid a los que os maldicen. ¿Sí? Y eso es todo un desafío. Porque
el que me pica las costillas, ¿qué va a recibir? El que me pica la cresta, ¿qué va a recibir? El que me da una maldición, ¿qué va a recibir? ¿Sí? El que traiciona, el que me traiciona, el que calumnia, ¿qué va a recibir? Entonces necesitamos pensar en esto, porque aquí nos podemos poner bien espirituales y decir, no, va a recibir un amén, aleluya, gloria a Dios. Y voy a orar por él en ese momento. Ajá. Sí. O sea, hay que poner los pies en la tierra. Y aquí podemos decir muchas cosas. Sí. No, me voy a poner a cantar alabanzas, pero en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Necesitamos pensar con toda intención, como les he comentado antes. O sea, orar al Señor, Señor, ayúdame porque sé que hoy hay gente que me va a tratar mal. Ayúdame porque sé que hay gente que hoy me va a traicionar o que me va a ser infiel o que va a hablar detrás de mí mal, cosas malas. Ayúdame, Señor. O sea, necesitamos orar también al Señor y no andar en las nubes, decir, Señor, contigo todo es amor y contigo todo es paz, Señor, y como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así yo también quiero andar. O sea, ubiquémonos y también pidámosle al Señor por esas cosas que sabemos que suceden en la vida. Necesitamos ser realistas en cuanto a eso y poner los pies en la tierra y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tratar bien al que no me trata. Me tocaba a mí el siga, pero pásele. ¿Sí? ¿Saben? Yo he decidido una cosa. Cuando llego a un alto y viene un señor, aunque toca a mí, yo le digo, pásele. Porque he descubierto que algunas no llevan prisa, pues, para ponerlo así. Llevan prisa. O algunos señores. Más vale decirle, pásele, a que otra cosa suceda. ¿Sí? Y eso es simplemente, o sea, estar con el pensamiento, con la conciencia de que para qué ocasionar conflictos, o sea, y es tratar con gracia al que quizá pues no se la merece a los ojos humanos, pero es tratarlo así. Si queremos seguir a Cristo, necesitamos entender que su gracia es la mejor medicina para sanar nuestro corazón. No es la venganza, no es el desquite, no es después me la pagas, es simplemente la gracia. Sí, es la mejor medicina para sanar nuestro corazón herido, la gracia. A veces traemos mucha carga en nuestro corazón por cosas del pasado, por errores nuestros o por errores de otros, traemos mucha carga en nuestro corazón. Y le pedimos, Señor, ayúdame, y le decimos una y otra vez que nos ayude, que aligere nuestra carga, que nos sane, que nos limpie. Y pareciera como que Dios nos pone en situaciones donde tenemos que dar gracia, tenemos que dar perdón, tenemos que amar y tratar bien. Sirvan. Tenemos la referencia de los partidos de la fe. Ellos en el proceso de seguir en su proceso de transformación para glorificar con sus vidas ese llamado, fueron quebrantados, puestos a prueba, y el fruto que dieron fue exaltar y glorificar el nombre de Dios a través de su testimonio y de su firmeza en la fe. Que necesitamos entonces nosotros ser quebrantados, ya nos ha quebrantado a muchos de nosotros a través de experiencias sufridas en transitar en la vida con Jesús, y aún así la rebeldía está presente o no ha sido suficiente quebrantamiento para entender y abrir este entendimiento cauterizado para entender
que solamente en su gracia podemos descansar y depositar nuestras pasiones, afanes, incapacidades, situaciones, circunstancias que impiden tener una comunión plena y estrecha con Él. Así es. Entonces, mi amabilidad, hasta para quienes no la merecen, según yo, es la mejor medicina para sanar mi corazón. ¿Sí? Mi sinceridad, la misericordia que puedo compartir, el amor que puedo externar, es la mejor medicina para sanar mi corazón, quebrantado o dañado. Porque gracia no es que la merezca la otra persona. La gracia no se merece. La gracia se da. Por eso es más de lo que merezco, más de lo que imagino. ¿Ya? Esa es la última, ¿verdad? Esa es la última. Ok, entonces si queremos seguir a Cristo necesitamos entender que su gracia es lo que nos va a ayudar. Oremos, hermanos, y dejemos que esta historia contenida en Juan 18 nos ayude no a señalar a Judas, sino a mirar hacia adentro, hacia nuestro interior y ser sinceros con Dios. Y solamente hablando de hoy, ¿verdad? Podemos orar al Señor y decirle, Señor, ¿cuántas veces hoy me comporté como Judas? Perdóname. ¿Cuántas veces hoy no te fui fiel a ti, Señor? Perdóname. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, con nuestro corazón, con nuestro ser delante de ti, sabiendo que tú todo lo sabes. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestra traición, perdona nuestra infidelidad hacia ti, porque sabiendo hacer lo bueno, ¿cuántas veces no lo hacemos? Ayúdanos, Padre eterno, para entender que tú nos amas tanto y nos das oportunidad tras oportunidad para corregir nuestra vida. Y de esa misma manera, ayúdanos a tratar a las demás personas, no porque se lo merezcan, sino porque tú nos dices que les amemos, que seamos amables, misericordiosos, sinceros, que les bendigamos, Señor. Y de esa manera tú trabajarás en nuestra vida y en la vida de las demás personas también. Padre, ayúdanos a entender que tu gracia es lo que necesitamos. Tu gracia es la mejor medicina para sanar nuestro corazón y para seguir adelante. Te pedimos que pueda fluir de manera natural en nosotros para glorificarte solamente a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.